Padre eterno, arquitecto de los cielos y dueño de cada suspiro de la humanidad, hoy me presento ante tu trono de gracia en esta sesión de gloria, no como un extraño, sino como un heredero que reconoce la frecuencia de tu voz. En este amanecer espiritual, invoco el poder tripartito de tu palabra, el Salmo 91 para blindar mi presente, el Salmo 23 para asegurar mi provisión, y el Salmo 9 para decretar que tú eres el juez justo que derriba a mis enemigos. Declaro que hoy entro en el lugar secreto del Altísimo, un espacio donde las leyes de la escasez mueren y las leyes de la abundancia resucitan. No estoy aquí para pedir migajas. Estoy aquí para sentarme a la mesa que el pastor ha preparado especialmente para mí, mientras mis angustiadores observan en silencio cómo tu gloria me rodea. Señor, hoy mi fe se levanta con la fuerza del Salmo 9, porque tú has dicho: alabaré a Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Hoy no cuento mis deudas, hoy cuento tus maravillas. Hoy no cuento mis dolores, hoy cuento tus promesas. Decretamos que este día es el final del anonimato del justo. Según el Salmo 9, tú eres el refugio de los pobres y el auxilio en los tiempos de angustia. Si hay un sistema económico que ha intentado asfixiar mis sueños, hoy presento mi caso ante el tribunal del cielo. Declaro que todo trono de iniquidad que se ha levantado contra mi familia es derribado por tu sola presencia. Tú eres quien juzga con rectitud, y hoy el fallo sale a mi favor. Escucha esta enseñanza. Había un hombre que vivía al pie de una montaña tan alta que sus picos tocaban las nubes. Los vecinos sufrían por las tormentas que destruían sus cosechas, pero este hombre siempre tenía su granero lleno. Un día le preguntaron: ¿cómo es que el viento no arranca tu trigo? El hombre respondió: porque yo no siembro donde el sol da de lleno, yo siembro bajo la sombra de la montaña. Los vecinos se burlaron, pero él explicó: la montaña es mi refugio, su sombra mantiene la humedad cuando hay sequía, y su cuerpo detiene el rayo cuando hay tormenta. El hombre entendió que vivir bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, no significa que la tormenta no exista, sino que la montaña que es Dios recibe el impacto por nosotros. Aquel trigo crecía más fuerte y sus granos parecían de oro, porque habían sido nutridos por la paz de la montaña. Hoy, Señor, yo mudo mi siembra. Ya no siembro en el campo del miedo, siembro bajo tu sombra, donde el enemigo no puede tocar el fruto de mi esfuerzo. Ana era una mujer que lo había perdido todo por una injusticia legal. Su casa estaba a punto de ser subastada y sus hijos no tenían qué comer. Ella, en lugar de entregarse a la derrota, empezó a caminar por las habitaciones de su casa vacía, recitando el Salmo 9. Jehová será refugio al pobre, no se olvidará para siempre la esperanza de los humildes. Una noche, un sobre llegó bajo su puerta. No era una orden de desalojo, sino una carta de un antiguo bufete de abogados informándole que el juicio que ella daba por perdido había sido reabierto de oficio por un juez que detectó un fraude masivo. El fallo no solo le devolvió su casa, sino que obligó a sus perseguidores a indemnizarla por 10 veces el valor de su pérdida. Ana entendió que cuando el Salmo 23 dice que Dios prepara mesa en presencia de los angustiadores, es porque Dios quiere que ellos vean tu victoria desde la primera fila. Hoy, Padre, establezco que el Salmo 91 es la muralla de mi casa. Ninguna saeta de envidia, ninguna peste de enfermedad y ninguna crisis de desempleo tiene permiso de cruzar el umbral de mi puerta. Decreto que mis hijos y mis nietos son linaje bendito. Según el Salmo 23, el bien y la misericordia
son mis escoltas personales. Hoy no camino solo, camino con la guardia real del cielo. Si el enemigo ha cavado una fosa para mí, el Salmo 9 declara que él mismo caerá en el hoyo que hizo. Toda trampa de deudas, todo contrato injusto y toda artimaña de hombres malvados queda anulada ahora por el fuego de tu justicia. Señor, bendigo las manos de los que escuchan esta oración. Declaro que sus manos se vuelven imanes de bendición, que el aceite fresco del pastor unja sus cabezas, quitando todo pensamiento de orfandad y reemplazándolo por la identidad de reyes. No somos víctimas del sistema, somos embajadores del reino. Bajo tus alas estamos seguros. En tu mesa estamos saciados y en tu juicio estamos justificados. Esta es la primera etapa de mi liberación y me preparo para recibir la revelación total de mi victoria, porque el león de Judá ha rugido y la tierra tiene que obedecer. La gloria es tuya, hoy y por siempre. Padre de las luces, avanzo con paso firme hacia la segunda dimensión de este decreto, donde el Salmo 23 se convierte en la constitución de mi realidad diaria. Tú has dicho: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este momento tomo esa palabra y la utilizo como una orden judicial contra todo espíritu de escasez que haya intentado mudarse a mi hogar. Si mi alma se ha sentido turbada, hoy aplico el bálsamo del Salmo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Declaro que mi mente deja de ser un campo de batalla para la preocupación y se convierte en un jardín de reposo bajo tu pastoreo. No permito que el miedo al mañana me robe el maná de hoy, porque el pastor que me guía es el mismo juez que defiende mi causa. Hoy intercedo con gemido indecible por la salud emocional de mi linaje. Vivimos en tiempos donde el enemigo lanza saetas de ansiedad, depresión y confusión contra nuestros hijos y nietos. Pero hoy levanto el escudo del Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá. Padre, cubre la psiquis de mi descendencia. Decreto que sus pensamientos son filtrados por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Si el enemigo ha querido poner pensamientos de derrota o insuficiencia en sus mentes, hoy el Salmo 9 ejecuta juicio. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos para siempre. Borro de la mente de mis hijos todo nombre de enfermedad, todo diagnóstico de tristeza y todo trauma del pasado. Ellos no son lo que el mundo dice, ellos son lo que tu mesa declara. Escucha esta verdad. Había un hombre que debía una suma tan grande que todos los bancos del reino habían puesto una marca roja sobre su nombre. Él caminaba por las calles con la cabeza baja, sintiéndose como el olvidado del que habla el Salmo 9. Un día, se encontró con el pastor del rey en un camino solitario. El pastor no le dio oro, sino que le entregó una túnica nueva y le dijo: «Ven a la mesa del rey, pues él ha decidido que tú seas su invitado de honor». El hombre protestó: «Pero debo millones, los cobradores me buscan». El pastor sonrió y respondió: «En la mesa del rey, las deudas no existen, porque el rey es el dueño de la fuente de donde sale el oro». El hombre se sentó a comer, y mientras lo hacía, los cobradores llegaron a la puerta, pero al ver el escudo real en la entrada y al hombre vistiendo la túnica del palacio, tuvieron que retroceder con vergüenza. Esta parábola te enseña que tu libertad financiera no vendrá de tus cálculos, sino de tu posición en la mesa. Cuando te sientas como un hijo, las deudas pierden el derecho legal de perseguirte. Carlos era un hombre de negocios, cuya empresa estaba en quiebra total. Debía salarios, impuestos y préstamos. Estaba a punto de rendirse cuando leyó: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Carlos entendió que sus angustiadores eran sus deudas.
decidió que, en lugar de esconderse, llamaría a cada acreedor para hablarles con la paz de quien tiene un pastor. Una tarde, mientras oraba el Salmo 9, recibió una idea creativa para un producto que nadie más estaba ofreciendo. En menos de un año, no solo pagó cada centavo, sino que compró el edificio donde antes le cobraban el alquiler. Carlos dice hoy: el pastor no me sacó del desierto de inmediato, sino que me enseñó a poner un banquete en medio de él hasta que el desierto se convirtió en un jardín. Señor, hoy decreto que toda asfixia de deudas se rompe. Según el Salmo 9, tú has destruido al malo y has borrado su nombre. Yo borro hoy el nombre de cada acreedor que ha traído terror a mi descanso. Declaro que mis manos son ungidas con el aceite del Salmo 23. Todo lo que toque prosperará, y lo que antes era pérdida, ahora se convierte en ganancia sobrenatural. El lazo del cazador, Salmo 91, que intentó atrapar mis finanzas, se rompe por el fuego de tu justicia. Establezco que mi familia habita en el gueto de la gloria, un lugar donde la plaga no toca la morada y donde el pastor nos lleva por sendas de justicia. Si hay enfermedades crónicas o dolores en los huesos de mis seres queridos, hoy aplico la sanidad del Salmo 9. Jehová será refugio para el tiempo de angustia. Tú eres el refugio de nuestra salud. El bien y la misericordia corren hoy detrás de mis nietos, alcanzándolos en los colegios, en las calles y en sus habitaciones. No permitas, Señor, que el corazón de tus hijos se turbe, pues el juez está sentado en su trono y el banquete ya ha comenzado. Esta es mi herencia y nadie me la arrebatará. Padre de las victorias, Rey de justicia, avanzo ahora al corazón de este decreto, ascendiendo al nivel donde el Salmo 9 se convierte en mi espada ejecutiva. Tú has dicho: Jehová permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. En este momento, presento delante de tu tribunal toda injusticia, todo robo espiritual y toda persecución que ha intentado frenar el propósito de mi casa. Decretamos que hoy se cierran los expedientes de acusación contra mi familia, según el Salmo 91. Tú eres mi castillo. Por lo tanto, ninguna lengua que se levante en juicio contra mí prosperará, porque mi defensa no proviene de hombres, sino del juez que adereza mi mesa. Hoy levantamos un cercado de inmunidad sobre el patrimonio. Señor, hay leones que buscan devorar la herencia de nuestros nietos, la inflación, las estafas, las malas decisiones y la envidia de los que observan desde afuera. Pero hoy aplicamos el Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara está aquí para golpear al devorador y tu cayado para rescatar lo que el enemigo intentó arrastrar fuera de nuestro corral. Declaramos que todo lo que nos fue robado en los últimos 7 años tiene que ser devuelto con el interés del reino. Si hubo una fosa cavada para nuestra caída, el Salmo 9 ejecuta la ley de retribución. Caerán las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. No tenemos que pelear esta batalla con nuestras manos, porque el juez justo ha tomado el mazo y ha fallado a nuestro favor. Escucha esto. Había un hombre que vivía en una aldea constantemente acechada por bandidos. Mientras todos los vecinos construían muros de piedra que siempre terminaban cayendo, este hombre, un fiel lector de los salmos, se dedicaba cada mañana a caminar alrededor de su casa, trazando una línea invisible con su dedo mientras decía: bajo sus alas estaré seguro. Una noche, una banda de salteadores intentó entrar a su propiedad, pero al acercarse, huyeron despavoridos. Al día siguiente, uno de los ladrones, capturado en la huida, confesó: queríamos entrar, pero vimos que la casa no tenía muros de piedra, sino que estaba envuelta en una muralla de fuego blanco
que llegaba hasta las nubes, y en la puerta había 2 gigantes con espadas de luz. El hombre entendió que su confianza en el Salmo 91 había materializado la escolta angelical. Esta parábola te enseña que tu protección no depende de las alarmas de este mundo, sino de la frecuencia de tu habitar en el lugar secreto. Hay un fuego que el enemigo no puede cruzar, y ese fuego hoy rodea tu cuenta bancaria, tu salud y a tus nietos. Mateo era un abuelo que vio cómo su pequeño negocio familiar era saboteado por una gran corporación que quería quitarle su local mediante tácticas ilegales. Mateo se sintió pequeño ante el gigante, pero recordó que Dios es el refugio de los pobres. Durante semanas, caminó por los pasillos de su tienda recitando el Salmo 9. Jehová juzgará al mundo con justicia. Un día, de la nada, recibió la llamada de un abogado de alto prestigio que, por una cuestión de principios éticos, decidió llevar su caso pro bono. En el juicio, se descubrieron pruebas de corrupción de la corporación que nadie sabía que existían. El juez no solo protegió el local de Mateo, sino que le otorgó una indemnización que aseguró los estudios universitarios de todos sus nietos. Mateo entendió que cuando el pastor prepara mesa en presencia de angustiadores, es porque él quiere que los que te oprimieron vean cómo el Rey te honra. Señor, hoy decreto un desalojo espiritual de la escasez. Todo espíritu de hambre que ha intentado rondar mi descendencia es expulsado por la luz del Salmo 9. Declaramos que nuestras casas son como el granero de José en tiempos de Egipto, lugares de provisión sobrenatural. Según el Salmo 23, el aceite de la unción hoy gotea desde nuestras cabezas hasta nuestros pies, rompiendo todo yugo de estancamiento, el lazo del cazador que intentó atrapar nuestro crédito y nuestra reputación se deshace como la cera ante el fuego. Establecemos que el bien y la misericordia son hoy los cobradores que tocan nuestra puerta, pero no para pedir, sino para entregar. Decreto que se activan transferencias de riquezas, ideas creativas y favores inesperados de parte de personas influyentes. Mis nietos no conocerán la orfandad espiritual ni la mendicidad física, porque su abuelo ha pactado con el juez de toda la tierra. No temo al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, porque el Salmo 91 es mi código de inmunidad diplomática del cielo. El fallo ha sido dictado, la muralla está encendida y la victoria es absoluta, Padre de las luces. Avanzo ahora hacia la cuarta cámara de esta intercesión, donde el Salmo 91 se manifiesta como un código biológico de salud y vida larga. Tú has prometido, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En este momento, tomo esa promesa y la inyecto en el torrente sanguíneo de mi familia. Decreto que cada célula, cada órgano y cada sistema de mi cuerpo y del cuerpo de mis hijos y nietos se alinea ahora con la perfección del diseño divino. Según el Salmo 6, que hoy transformamos en testimonio, y el Salmo 9, tú eres quien levanta mi cabeza de las puertas de la muerte para que yo cuente tus alabanzas. No acepto diagnósticos de muerte, porque mi pastor me guía a aguas de reposo que regeneran mi carne. Hoy establezco una barrera de inmunidad sobrenatural. Señor, el mundo habla de virus, de pestilencias y de enfermedades hereditarias que intentan reclamar a nuestra descendencia. Pero hoy aplico el protocolo del Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este aceite no es solo para bendición financiera, es un aceite de santidad y salud que repele la enfermedad como el agua repele el aceite. Decreto que mis nietos tienen un sistema inmunológico fortalecido por la presencia del Espíritu Santo. Ninguna plaga mental,
Ninguna depresión y ninguna dolencia física tiene permiso legal de habitar en nuestro linaje. Somos el pueblo del abrigo del Altísimo, y bajo sus alas nuestra salud es restaurada. Escucha esta enseñanza. Había un desierto donde el suelo era de sal y nada podía crecer. Los viajeros morían de sed y calor, pero en medio de aquel desierto había un árbol cuyas hojas siempre estaban verdes y sus frutos eran dulces. Un hombre, asombrado, cavó cerca de las raíces para entender el misterio y descubrió que las raíces del árbol no buscaban el agua en la superficie ardiente, sino que bajaban cientos de metros hasta tocar un río subterráneo que venía directamente de una montaña lejana. El árbol le susurró al hombre en el viento: no importa cuán seca esté la tierra a mi alrededor, mi vida depende del río que nadie ve. Esta parábola te enseña que tu salud y la de tu casa no dependen de la crisis sanitaria del mundo, sino de tu conexión con el río del Salmo 23. Aunque el mundo esté seco y enfermo, tus raíces están tocando el manantial de la vida eterna, y por eso tu hoja no cae. Elizabeth era una doctora que trabajaba en misiones en lugares donde las pestilencias eran moneda corriente. Muchos de sus colegas se enfermaban a pesar de las protecciones médicas, pero ella siempre se mantenía sana. Un día le preguntaron cuál era su secreto, y ella sacó un pequeño papel gastado de su bolsillo donde tenía escrito el Salmo 91. Ella decía: cada mañana, antes de ver al primer paciente, me pongo mi bata médica, pero también me pongo el abrigo del Altísimo. Le digo al Señor: tú eres mi esperanza y mi castillo. Elizabeth vivió hasta los 95 años, con una mente lúcida y un cuerpo fuerte, viendo a sus nietos y bisnietos servir a Dios. Ella demostró que la larga vida que promete el Salmo 91 es una herencia real para aquellos que deciden habitar, y no solo visitar, el lugar secreto. Señor, hoy decreto que el bien y la misericordia persiguen a mis seres queridos, incluso en los hospitales, en las escuelas y en los trabajos. Si hay una enfermedad crónica que ha perseguido a mi familia por generaciones, hoy el juez del Salmo 9 dicta sentencia: el enemigo ha perecido, sus ciudades destruiste. Destruyo hoy el nombre de esa enfermedad hereditaria en mi árbol genealógico. Según el Salmo 23, mi copa está rebosando de vitalidad. No terminaremos nuestros días en postración. Terminaremos nuestros días saciados de vida, viendo la salvación de Dios en cada una de nuestras áreas. Establezco que el escudo de la verdad, Salmo 91 contra 4, es la protección contra las mentiras de la vejez prematura y el decaimiento. Decreto que mi juventud se renueva como la del águila. Mis nietos verán en mí un testimonio de lo que sucede cuando alguien confía en el pastor. No temo al terror nocturno de las pesadillas o el insomnio, porque en tus aguas de reposo mi sueño es dulce. El juez ha dicho que el justo florecerá, y hoy mi casa florece en salud, en vigor y en paz. El aceite está cayendo, la copa está llenándose, y la muerte tiene que retroceder ante el pan de vida. Padre de las edades, Rey de la eternidad, llego ahora a la cumbre de esta intercesión, al estrado de la gloria donde el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 9 se funden en un sello eterno de victoria sobre mi vida. En este cierre de gloria, decreto que mi oración no solo ha sido oída, sino que ha sido ejecutada en el mundo invisible, y ahora se manifiesta con violencia de bendición en mi realidad tangible. El Salmo 91 culmina con una promesa que hoy grabo en los dinteles de mi casa: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo recibo ese sello de longevidad, declarando que no moriré hasta haber cumplido cada asignación que tú escribiste en mi libro antes de la fundación del mundo.
Mi vida no terminará en tragedia, ni en escasez, ni en el olvido, sino en la plenitud de quien habitó bajo la sombra del Omnipotente. Hoy establezco el decreto de la copa rebosante. Señor, el mundo habla de finales, de crisis y de cierres, pero en tu mesa el banquete es continuo. Según el Salmo 23, el bien y la misericordia no solo me siguen, sino que me escoltan como 2 ángeles guardianes de élite. Decreto que mi descendencia hereda una mesa ya servida. Mis hijos y mis nietos no empezarán de cero. Ellos empezarán desde la victoria que hoy yo establezco en este altar de oración. El Salmo 9 declara que tú no te olvidas del grito de los humildes y que la esperanza de los pobres no perecerá para siempre. Por eso, sello hoy mis finanzas con la abundancia del reino. Mis cuentas bancarias se convierten en canales de bendición para las naciones. Escucha esta verdad. Había un anciano que había pasado toda su vida sirviendo al pastor del Salmo 23. Al llegar al invierno de su vida, los enemigos del Salmo 9 intentaron burlarse de él, diciendo: ¿Dónde está la riqueza que tu Dios te prometió? Mira tus manos gastadas. El anciano, con una sonrisa que iluminaba la habitación, sacó una pequeña llave de zafiro que llevaba al cuello. Esta llave, dijo, no abre cofres de oro terrenal que el óxido consume. Esta llave abre la casa de Jehová, donde habitaré por largos días. En ese instante, su humilde morada se transformó y una mesa infinita apareció, cargada con el pan de vida. Los enemigos quedaron mudos, pues comprendieron que el anciano era el hombre más rico del mundo. Tenía la protección de los ángeles, la provisión del pastor y la justicia del juez. El anciano no murió, simplemente cruzó el umbral de su casa hacia la dimensión de la gloria pura. Esta parábola te enseña que tu victoria final no es una meta, es una dirección. Tú ya tienes la llave, y la puerta de la casa de Jehová está abierta para ti y para toda tu descendencia. Los Miller eran una familia que, durante una gran depresión económica, decidieron que su casa sería una embajada del cielo. Cada noche, el abuelo Miller reunía a sus nietos y leía el Salmo 91. Un día, una turba enfurecida llegó a su calle destruyendo propiedades. Sin embargo, al llegar a la cerca de los Miller, los hombres se detuvieron en seco, confundidos, diciendo que no veían ninguna casa, sino solo un muro de luz blanca custodiado por guerreros. Los Miller nunca sufrieron daño, y su despensa, que era pequeña, alimentó a decenas de vecinos durante toda la crisis. El pan se multiplicaba en sus manos porque ellos se negaron a comer el pan del miedo. Hoy decreto que tu casa es esa embajada. La violencia no entrará, la plaga no cruzará el umbral, y tus hijos serán saciados con el bien de la casa de Dios. Señor, hoy sello mi economía con la justicia del Salmo 9. Tú has dicho que reprendiste a las naciones y destruiste al malo. Decreto que todo sistema de injusticia que intentaba retener mis pagos, mis herencias o mis ascensos, hoy es juzgado y obligado a entregar lo que me pertenece. Según el Salmo 23, mi copa está rebosando ahora mismo. No es una copa a medias, es una copa que derrama sobre mis nietos. Declaro que mis manos son canales de milagros financieros. Lo que yo siembre hoy dará fruto al 100 por 1 antes de que termine este mes. Finalmente, Padre, aplico el Salmo 91 como un seguro de vida eterno. Con sus plumas me cubrirá. Me voy de esta oración sabiendo que no camino solo. Los ángeles tienen órdenes precisas sobre mi nombre. El pastor tiene su vara lista para defenderme. El juez ha golpeado el mazo y ha dicho: inocente y bendito. Mis deudas son canceladas, mi salud es restaurada y mi futuro es brillante.
Me levanto con la frente en alto, porque el león de Judá ha rugido a mi favor y nada puede detener lo que tú has desatado hoy. La victoria es absoluta, irrevocable y eterna. Amén, amén y amén.